Saludos amigos, bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Y bien, este videoprograma va a ser un tema libre, es realmente algo pequeño, pero quiero reflexionar sobre algo importante, que qué puede suceder si en determinado caso de que suceda algún evento pues fuera de lo común, ya sea un terremoto, una inundación muy grande, de que haya una gran erupción volcánica, de que haya una pandemia, algo bastante fuerte, y que en determinado caso llegase a desaparecer el Estado, o por así decirlo, la ley. ¿Qué es lo que podría suceder? Es algo que debemos de tener presente, es algo que, pues, que si no lo has pensado y que ha llegado un momento de repente que digas, oye, ¿quiénes son en verdad los verdaderos lobos del hombre? Porque nuestra naturaleza humana, nuestro instinto de supervivencia, muchas veces siempre va a primar sobre los demás. Entonces vamos a analizar un poco esto, porque miren, imagínense que en este caso, de que ya sucede este evento, lograste sobrevivir, estás con tu familia y todo afortunadamente bien, estás en tu casa. ¿Cómo puede ser la primera semana de supervivencia? En esta situación, imagínate, quizás la gente en promedio tiene para comer en sus casas por ahí de unos 3 a 5 días de comida, ¿no? Porque tienes tu pan, porque posiblemente, pongamos el supuesto que fuiste al súper, que te compraste alimentos para una semana para tu familia, ¿no? Una semana entre comillas, porque realmente siempre se acaba antes, ¿no? Entonces, ¿qué compraste para los sándwiches? Jamón, embutidos, ahí estás con tu leche, con tus galletas, tu cereal, fruta, algo de carne, algo de cereales, ahí está, ¿no? Poco a poco. Pero llegado este momento en el que dices, oye, a ver, no puedo ir el día de mañana a trabajar porque ya no hay trabajos. No puedes ir el día de mañana a continuar con tus labores cotidianas. Si eres estudiante, no hay escuela. Si eres una persona que está haciendo actividades deportivas, se acabaron esas actividades deportivas, tu vida ha cambiado 180 grados. Ya no es lo mismo. ¿Han escuchado ese dicho de que disfrutes todos los momentos agradables y de tranquilidad? Porque nadie sabe qué es lo que puede ocurrir mañana. No es un video para espantarlos, es nada más para analizar, que lo escuchen como si fuera un cuento. Pero en este sentido, imagínense que en este momento en el que toda tu realidad acaba de cambiar completamente a cómo lo habías ido viviendo, te tienes que poner con la batuta de un líder, por ponerlo de alguna manera, para que los alimentos se racionalicen. Porque ¿qué va a pasar? Porque imaginen que un evento catastrófico haya causado que pues obviamente quienes integran al Estado, a los 3 poderes del Estado, ¿no? Al ejecutivo, al legislativo, al judicial y toda la gente que integra la sociedad, ¿no? ¿Quiénes son? Gente común y corriente. No son robots, no son pues cosas ahí que están establecidas por siempre, que van a estar yendo a eso siempre. No, en un evento de estos, obviamente la gente tiene familia, la gente tiene interés por cuidar de los suyos antes que ir a cumplir un deber que por lo general, si es bastante fuerte esto, no van a estar ahí, Sí, si acaso va a estar ahí un representativo pequeño de un contingente del ejército, de un contingente pequeño de policías, pero imagínense, ¿quién va a estar conteniendo a las hordas hambrientas, a las hordas de personas tratando de buscar una respuesta, de buscar ayuda, de buscar a alguien, un líder, a quien seguir, ¿no? Que pongamos el supuesto que en esta contingencia, puede ser una gran enfermedad, pues la gente tenga paranoia de salir a la calle, que empiece a escasear ya ahora sí los alimentos, que empiecen los saqueos, porque te tienes que cuidar del vecino que ya no tiene agua, te tienes que cuidar del vecino que ya no tiene comida, te tienes que cuidar de aquellas personas que se quieren aprovechar de la excepción que se encuentra en ese momento,
en el cual pueden hacer lo que quieran. ¿Han visto las películas, por ejemplo, de La Purga? En el cual un día al año tiene la posibilidad la gente de poder hacer y deshacer lo que quiera. Es decir, que pueden pues exterminar a una persona en particular o un grupo de gente en particular sin que haya nada en contra de ellos. Esto ha sucedido ya en eventos pasados en diferentes partes del planeta, principalmente en aquellas en las que han sucedido, por ejemplo, los terremotos que hubo en Haití, por ejemplo, lo que ocurrió en Los Cabos, aquí en México, no hay que irnos tan lejos, cuando sucedió lo del huracán y que se destruyó el tendido eléctrico y que estuvieron incomunicados por algún periodo pequeño de tiempo, pero que fue bastante devastador. Y en Los Cabos la gente pues ya no tenían agua, porque es una zona árida, es una zona bastante aislada, se puede decir. Están hasta la punta de lo que es el Cabo, de lo que es esta parte de la Baja California. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para poder bombear el agua necesitan energía eléctrica. Sin energía eléctrica es difícil poder suministrar este líquido a la gente, a la población, porque es un desierto, porque está plano completamente, ¿no? Entonces es muy complejo hacer estas situaciones. ¿Y qué es lo que pasó? Que empezaron a haber saqueos, empezaban a tratar de ver si la gente tenía agua. Había camionetas que iban con gente armada para tratar de robar comida, de robar víveres, de robar lo que sea, lo que fuere. Entonces la gente, los vecinos empezaron a tratar de atrincherar, de armarse para cuidarse, porque muchas veces la gente pues por lo general, si tiene la posibilidad, huye del lugar, ¿no? No te vas a quedar en un estado de excepción por mucho tiempo si tienes los medios para poder salir de ahí. Pero si no los tienes, tienes que pues tener ahora sí que buscar refugio en más personas, en tus vecinos, en tus conocidos, en tus seres queridos. Y es lo mismo que pasaba con las primeras civilizaciones. Cómo se protegían los grupos humanos. Y eran grupos, porque aquellos que sobrevivían y que lograban subsistir siempre eran estas que se juntaban para cazar, para protegerse, para crear alguna guarida de los depredadores, del clima, etc. Por eso se hicieron las primeras civilizaciones y por eso estos grupos sociales fueron creciendo y perpetuando a lo largo de la historia, y a hoy existimos grandes grupos enormes en ciudades, en granjas humanas, derivado de esa conjunción, y hoy tenemos lo que llamamos Estado de Derecho y los bien llamados o mal llamados estados, ¿no? Que son los países. Entonces aquí, cuando tú estás en una situación extrema en la cual te tienes que cuidar de todo el mundo, tienes que dudar de todo el mundo, porque ponte en la situación de que tengas a un hijo enfermo, una esposa enferma, una madre enferma, un padre enfermo, alguien que necesita fuerzas, estar con alimento, con medicinas, con algo que te haga falta y que te urge, que te digas, ¿sabes qué? Ya se me acabó, ¿qué voy a hacer? O sea, no es de que sean totalmente malos esas personas que saquean, roban, etcétera, sino que están pensando en el bienestar de esas personas mismas y de sus seres queridos, si es que los tienen. No nada más es así de que, sí, vamos a robar, vamos a hacer esto, vamos a prenderle fuego a aquello. No es así. Esas personas te las han pintado en las películas, te las han querido poner ciertos grupos de anarquismo pagado para desprestigiar movimientos, pero en el mundo real, ante estos sistemas reales, vemos que se forman grupos, bandos, así como las banditas criminales de cualquier colonia en algún suburbio alejado de la ciudad. Lo mismo surgiría cuando haya un estado de excepción ante cualquier cataclismo que pueda pasar en la ciudad o en el poblado en el que te encuentres. Entonces, siempre hay que tener pues presente que puede suceder, que ha sucedido, que pasó aquí en septiembre, el 19 de septiembre del año pasado en la Ciudad de México. Hubo un gran terremoto. Afortunadamente pues no duró más, no fue más fuerte.
Hubo muchas víctimas que lamentar, muchas pérdidas desgraciadamente humanas y tanto físicas también, pero no fue más allá como en el 85, no fue tanta la devastación. Pero ¿qué hubiera ocurrido? Que hubiese sido un terremoto de 9.5, que hubiese durado unos 8 minutos, unos 10 minutos, y que toda la ciudad hubiese acabado en escombros prácticamente, ¿no? No toda, pero obviamente grandes partes de aquí hubiesen desaparecido. Imagínense qué hubiera pasado con la gente atrapada en el metro, qué hubiera pasado con aquellos que se encontraban en edificios grandes, con grandes cantidades de personas. ¿Qué hubiera pasado con todas estas personas que viajan del Estado de México a la Ciudad de México a trabajar? ¿Cómo hubieran regresado? ¿Cómo hubieran estado todos? Sin línea eléctrica, sin líneas para comunicarse. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Dónde hubiese estado la policía, el ejército? Obviamente hubiese tardado en reaccionar, ¿no? Y también tardaron algunas horas o quizás más de un día en reaccionar correctamente los cuerpos de rescate oficiales aquí en ese momento, ¿no? Obviamente si hubiese sido a mayor, hubiese tardado mucho más, ¿no? Hubiese tenido que llegar ayuda internacional, hubiese tenido que llegar ayudas de otros estados, pero el caos, el punto nodal de este país, el motor, por así decirlo, porque desgraciadamente todo está concentrado aquí en muchas áreas, tanto los corporativos como el poder del Estado federal, que aquí están casi todas las secretarías, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera sucedido? O sea, el país hubiese retrasado varias décadas. La gente que hubiera hecho, imagínense, en el área metropolitana somos más de 20 y tantos mil millones de habitantes. Ahora, imaginen cómo se hubiera suministrado el Valle de México de agua potable. Cómo se hubiera suministrado todo de alimentos. Imagínense que van pasando los días, se van reproduciendo enfermedades derivadas de la falta de la sanidad. Y esto se va contagiando. Es tanto por los heridos, por falta de agua potable, por falta de saneamiento, por falta de alimentos, desnutrición, etc. Entonces, imagínense lo que pueda pasar. A todos estos videojuegos o series que a veces puedes encontrar, por ejemplo, uno que se llama This War of Mine, te relata la historia de cómo es la vida en una situación de guerra. Una situación en la que estás en medio de un conflicto armado y que eres un ciudadano común, pero que tienes que ir a buscar comida cada noche para poder hacer el pillaje. Entonces tú tomas decisiones que te van afectando a lo largo de este videojuego, en los cuales, dependiendo del perfil psicológico de tu personaje, puedes hacer que se termine deprimiendo completamente por haberle robado quizás la comida a unos viejecitos, o por haber asesinado a alguien en el momento de defenderte de alguna situación. Eso pasa, ¿no? Entonces no hay situaciones, no hay cosas, por así decirlo, buenas o malas, porque si no hicieses ese pillaje, terminas desnutrido, terminas enfermándote, terminas muriendo, porque se desarrolla en Europa del Este. Entonces imagínense el frío y que los recursos son finitos, la comida. Tienes que tratar de poner ahí trampas para atrapar animales como ratas. Tienes que también, aparte de buscar esto, necesitas buscar lo que son las medicinas. ¿Se dan cuenta que estas cosas, a veces, si nos ponemos a pensar, creo que los únicos que sobrevivirían son aquellos que tienen una tendencia a ser alfas o a ser líderes? Porque si te quedas en esta perspectiva de que vives esperando que alguien te diga qué hacer, entonces, por eso siempre tengan presente este tipo de cosas, de qué puede ocurrir, qué puede pasar, porque siempre hay que estar pendientes de lo que puede ocurrir. Siempre hay que tener esto que dicen, tener una mochila de salvamento con tus documentos oficiales, con tus cosas importantes, con tu botiquín preparado para cualquier eventualidad, de medicamentos necesarios para cualquier cosa que pueda llegar a suceder, tener alimento enlatado, preparado para que puedas sobrevivir por lo menos una semana.
ante cualquier cosa que pueda llegar a ocurrir. No es para espantarlos, pero sí simplemente nada más para que tengan presente qué puede pasar y que tengan planes de acción. Estar en contacto con tus vecinos, porque en estos tiempos realmente la gente pues lo único que hace con sus vecinos es hola, ¿cómo estás? No, si lo ves, pero de ahí en fuera tú tendrías la confianza de llegar con uno de ellos y decirle, oye, acompáñame, necesitamos gente, necesitamos hombres, vamos al centro comercial, necesitamos comida. O irías solo. Y aquí ves como todo en la vida son decisiones y que si no las tomas, si a veces tienes barreras ahí mentales, puede llegar a ocurrir que en lugar de que sobrevivas por querer estar seguro, estar encerrado en tu casa ante esta eventualidad, pueda que te quedes ahí o que lleguen y hay un pillaje en tu casa y te quiten todo. Son cuestiones que debemos de a veces ver, hacer nuestros planes de acciones ante estas cosas que se pueden llegar a dar. No estar aislado, no podemos ser lobos solitarios toda la vida y pensar que todo va a permanecer constante, porque posiblemente estamos nada más en una nueva era en la que creemos que todo se permanece así constante, que todo es un mundo bello, que todo es el mundo moderno, pero a lo largo de la historia hemos vivido en periodos de intervenciones por la democracia mundial, en la cual vean por qué hoy en día y el cuerpo humano está adaptado para poder resistir grandes periodos de hambruna. Eso sí, lo único que no podemos pasar es tener sed, ¿no? Tenemos que hidratarnos, pero pasar hambre, para eso estamos adaptados. Por eso almacenamos grasa, por eso somos una civilización totalmente bélica. Y si pasa algo así, independientemente de lo que sea, ya puede ser derivado de nosotros o de algún fenómeno natural, tienes que pensar rápido, tienes que sobrevivir, tienes que seguir a veces los instintos, porque los líderes por lo general siempre se elige a personas con unos perfiles psicopáticos, ¿no? A esta gente que no tiene sentimientos por lo general, que no tiene la empatía, pero que hace las cosas correctas en el momento correcto, adecuado, a tiempo, rápido, sin pensarlo, por el bien tanto de sus seguidores o de él mismo. Es precisamente porque es natural, porque es una cuestión evolutiva. Por eso es que hoy en día esta gente sigue siendo vista como, ese es líder. Por eso es que muchas tomas de decisiones de estas personas a veces dices, oye, no tiene corazón, ¿no? Pero es porque es diferente a una persona común y corriente, una persona empática, una persona que le cuesta, ¿no? Es que hay que esperarlo, ¿no? Pero si lo esperas, todos se van a morir. Entonces a veces tienes que tener la opción de, ¿sabes qué? Déjalo, quien se quiera quedar que se quede, pero tenemos que continuar o nuestro grupo se va a morir de hambre, de frío, etcétera, etcétera, ¿no? Son cuestiones que te tienes que poner a practicar a veces mentalmente, en un tiempo que estés meditando, un tiempo que yo sé que no sirve de nada para ahorita en el común denominador, pero siempre es bueno tenerlo presente. Porque si llega un momento así, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Que te vas a paralizar, te va a dar depresión, vas a decir, mi mundo ha acabado. ¿Qué voy a hacer ahora? Porque ya no eres el trabajo que tenías, ya no eres el coche que tenías, ya no eres la casa que tenías, ya no eres posiblemente hasta la familia que habías formado, ¿no? ¿Qué podría llegar a pasar? ¿Qué situaciones y acciones tienes que tomar para sobrevivir? ¿Tú qué podrías recomendarle a alguien ante una situación así? Y vamos a dejarlo así como una anécdota, ¿no? ¿Cómo le podemos poner a esta sección? No sé, filosofando en la granja. Algo así, no sé. Pero es bueno a veces tratar de pensar en estas situaciones que pueden llegar a pasar. Tú, proponme un tema que creas pertinente como esta situación
¿De qué pasaría si se acaba la ley ante un evento? Que surja el anarquismo, pero como sociedad sabemos que no podemos ser anarquistas porque estamos muy primitivos en muchos aspectos. ¿Tú qué crees que sería bueno y prudente tratar? Y en este tema que tratamos en este video, ¿qué agregarías? ¿Qué situaciones se pueden presentar? ¿Y qué sería correcto para que tomes tu conciencia, que tomes acciones? ¿Qué te gustaría a ti? Bueno, ahora sí se despide Pablo de su Granja Humana MX. Nos vemos hasta el próximo video programa. Que tengan un excelente fin de semana y que simplemente si estás viendo este programa ahorita en la noche, espero que no te haya dejado pensando mucho y no te vayas a tener que dormir como hasta las 4 o 5 de la mañana pensando y pensando, ¿no? A veces